Hola mis amigas y amigos, ¿cómo están? Soy el profesor Sergio Pérez y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Guerra del Chaco. Este es un tema preparado para el segundo año de secundaria en el área de Ciencias Sociales. Así que, comencemos. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Guerra del Chaco, el último de los conflictos internacionales más importantes que tuvo nuestro país entre los años 1932 a 1935. Fue un enfrentamiento entre Bolivia y Paraguay por el control de ese territorio conocido como el Chaco Boreal. Pero antes de empezar vamos a hablar de algunas preguntas de reflexión. Hablemos sobre los recursos naturales, y es que para nuestro país los recursos naturales tienen importancia. ¿Cuál será la importancia que tienen estos recursos para un Estado? En este caso, el Estado boliviano. ¿Qué acciones tomamos las bolivianas y bolivianos para el cuidado de nuestros recursos naturales? Uno de esos recursos naturales muy importantes es el agua. Y es que una de las anécdotas más importantes que ocurre durante el periodo de la Guerra del Chaco es la falta de agua en el teatro de operaciones. Un problema que fue bastante sentido por los soldados bolivianos y también paraguayos durante este conflicto. Hablemos sobre el territorio que está disputado en esta guerra, y es que Bolivia y Paraguay se disputaban el control del Chaco Boreal, un territorio que pertenece al Gran Chaco, que es un territorio extenso entre Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, que se divide en tres regiones: el Chaco Boreal, que está más al norte, el Chaco Central y el Chaco Austral. Estos territorios se caracterizan por tener un clima bastante seco durante gran parte del año, siendo que algunos meses del año tiene poca lluvia, y esta situación también condujo a bastantes complicaciones para el ejército boliviano durante los años de la guerra. Lo que ocurre es que este territorio era muy poco conocido por el gobierno boliviano y por el gobierno paraguayo. Desde que se declara la independencia de Bolivia y Paraguay, no se define claramente hasta qué lugar es el territorio de cada país. Y esto es el principal problema y una de las causas que desata la Guerra del Chaco. Hablemos un poco de la situación de nuestro país durante estos periodos. Y es que antes de la Guerra del Chaco, recordemos que Bolivia había sufrido otras dos guerras internacionales. Un conflicto con Chile, la famosa Guerra del Pacífico, donde perdimos nuestro acceso soberano al litoral, nuestro acceso al mar. Y un conflicto con Brasil, la famosa Guerra del Acre, por la que, por causa de la goma, iniciamos un conflicto bélico en el que perdimos un gran territorio, mucho más grande que el litoral boliviano incluso, y todo esto por causa de los recursos naturales. Resulta que después de la Guerra del Acre, Bolivia ingresa a lo que es el periodo liberal, un periodo en el que los partidos políticos, el liberal, el conservador, el republicano, van a dominar la política boliviana en estos años. Y esto va a conducir a que la política de nuestro país esté conducida por los grandes empresarios de la minería del estaño. En este caso hablamos de los tres varones del estaño: Simón Patiño, Mauricio Hotzley y Avelino Aramayo. Estos tres personajes fueron los hombres más ricos de Bolivia a causa de la extracción del estaño, un mineral muy importante durante estos años, y prácticamente estos señores dominaban la política boliviana desde sus oficinas. Algunos de ellos llegaron a ser presidentes, a excepción de Patiño, pero también con el poder económico que estos personajes tenían, controlaban a los partidos políticos y a la política de nuestro país durante aquel entonces. Es también una característica de esta época la exclusión de los indígenas, ya que estos no pertenecían al Estado nominalmente, no tenían derecho a una ciudadanía, y la Guerra del Chaco reflejó estas carencias cuando se realizó la movilización de los soldados a nivel general. Resulta que existía un problema muy grande durante y antes de la Guerra del Chaco, que es el problema de la tierra y la servidumbre. Y es que desde 1899, ya finalizando el siglo XIX, se inicia la famosa Guerra Federal en la que los liberales toman el poder en Bolivia. Esta situación no llega a darse sino es con la ayuda de los indígenas como Pablo Zárate Vilca, un apoderado indígena que dirige una rebelión de los pueblos aymaras y quechuas en el altiplano boliviano, y con esa ayuda es que los liberales llegan al poder. Sin embargo, los liberales y los políticos que les preceden no pueden resolver este problema y lo que hacen es agravarlo. Los indígenas en las comunidades altiplánicas van a perder sus tierras de comunidad en favor de hacendados, y esto va a crear una situación inestable en Bolivia, ya que los indígenas van a estar excluidos y en permanente conflicto con el Estado. Quiere decir que va a haber levantamientos en Bolivia en bastantes oportunidades por causa de la tierra, que es un problema que va a ser una característica de esta primera mitad del siglo XX. Hablemos de las causas de la Guerra del Chaco.
La causa más conocida de esta guerra es el petróleo. El petróleo es uno de los recursos naturales más importantes del siglo XX y durante estos tiempos también lo sigue siendo. Resulta que el petróleo es el resultado de los residuos de fósiles de animales prehistóricos como los dinosaurios que se concentran bajo la tierra a altas presiones y llegan a producir un aceite negro y espeso que se conoce como el petróleo. Del petróleo se obtienen bastantes productos, por ejemplo estamos el gas licuado, los combustibles como la gasolina, el diésel, el queroseno, así como también todo tipo de plásticos que son derivados de este producto tan importante. Es esta la razón por la que empresas transnacionales como la famosa Standard Oil o la Shell se disputan el control del Chaco creyendo que debajo de este territorio existe gran cantidad de petróleo, algo que en cierta forma llega a ser verdad. Recordemos que las reservas de gas más importantes de nuestro país se encuentran en el Chaco boliviano y esto se encuentra en el sur del país. Podríamos decir que nuestros excombatientes, nuestros beneméritos del Chaco protegieron estos recursos tan importantes que hoy en día nos dan un sustento económico muy significativo para nuestro país. En fin, otra de las causas que también motivó a Bolivia y Paraguay a involucrarse en una guerra fue el acceso a la hidrovía Paraguay-Paraná, un sistema hídrico que conduce hasta una salida al Océano Atlántico. Habíamos hablado de esto en el tema de la Guerra del Pacífico. Es una opción para Bolivia hasta el día de hoy poder acceder al Océano Atlántico a través de este sistema de ríos. Y el control del Chaco significaba que Bolivia podría tener acceso al río Paraguay y a esta hidrovía a través del control del Chaco. Una de las razones por las que Bolivia se animó a entrar en un conflicto con su vecino Paraguay. ¿Cuál fue la estrategia que siguieron Bolivia y Paraguay? Porque estos dos países no tenían control sobre este territorio. Lo que hicieron fue establecer fortines militares a lo largo del territorio del Chaco. ¿Qué son los fortines militares? Son puestos militares donde los soldados se establecían para tener un control del territorio, se refugiaban ahí, comían ahí, vivían ahí y de esa manera establecían una especie de soberanía sobre el territorio. El problema es que tanto bolivianos como paraguayos se marcaron en esta carrera por controlar el Chaco, lo cual inevitablemente condujo a pequeños enfrentamientos entre militares bolivianos y paraguayos mucho antes de la guerra. Y sin embargo fueron estas las razones que condujeron a que en algún momento los soldados bolivianos y paraguayos se enfrentaran y esto llevó a desescalar en un conflicto mucho más grande que fue la Guerra del Chaco. Vamos a conocer un poco más acerca de los líderes durante el conflicto en el Chaco. Por el lado de Paraguay tenemos al presidente Eusebio Ayala, quien dirigió la guerra durante todo este tiempo, y el comandante del ejército paraguayo, el famoso coronel José Félix Estigarribia. Fue el único hombre fuerte del ejército paraguayo que condujo la guerra durante todos esos años y su conducción fue indiscutiblemente buena durante estos años, así lo reconocen bastantes historiadores, tanto bolivianos como paraguayos. En el caso de Bolivia tenemos la figura del conocidísimo presidente Daniel Salamanca, el presidente que tuvo la responsabilidad de conducir nuestro país durante este periodo. En el caso del ejército boliviano tuvo 4 comandantes durante este conflicto. Ahí tenemos por ejemplo al general Filiberto Osorio, al general José Leonardo Lanza, al general Hans Kunt y finalmente al general Enrique Peñaranda. Si nos damos cuenta, esto refleja un poco la inestabilidad política de nuestro país, ya que tuvo que cambiar de comandantes en cada momento dependiendo de la situación en la que estaba Bolivia durante la guerra. El conflicto de la Guerra del Chaco inicia con el descubrimiento por parte del ejército boliviano de la famosa Laguna Chuquisaca. Un punto muy estratégico tomando en cuenta que el Chaco es una región en la que existe poca agua, especialmente en las regiones centrales del Chaco boreal. El descubrimiento de la Laguna Chuquisaca, también conocida como la Laguna Pitiantuta por parte de los paraguayos, fue el detonante de la guerra, ya que ambos países aseguraban haber descubierto primero esta laguna. Lamentablemente, esto ocasionó que entre soldados bolivianos y paraguayos se enfrentaran a tiros por el control de esta laguna, iniciando de esta manera el conflicto en la Guerra del Chaco. Y de esta manera llegamos a la conclusión de la primera parte de nuestro tema. Recuerden que siempre pueden consultar los textos de aprendizaje y los materiales disponibles en la plataforma Educa Bolivia. Soy el profesor Sergio Pérez y será hasta otra. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.
Protege los árboles, son los pulmones del planeta. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.